Hebreos capítulo 12, verso 3. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. La palabra de Dios dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Léalo usted, el verso 3. Oramos. Padre, nos disponemos a oír y a predicar tu palabra. Te pido que nos hables. La necesitamos, Señor, como el sediento necesita el agua. Así nuestra alma necesita tu palabra para poder vivir. Padre, te ruego que te compadezcas de mi vida para poder ser un instrumento útil para ti, Señor, y que tu pueblo pueda recibir algo de tu corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos en esta hora a meditar en este versículo. La última frase de este versículo es en la que vamos a centralizar el mensaje de este día. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos alguna vez se han sentido desanimados? Desanimados, que han perdido el ánimo de seguir. Hay gente que su desánimo es tan profundo que pierden el deseo de vivir. Su desánimo es tan profundo que pierden el deseo de estar en este país. Y dice: yo no sé qué vine a este país, mejor me voy para mi país. Allá tenía frijoles, pero era feliz. Y están desanimados porque las cosas no están saliendo como desea que le salgan. Y eso le ha traído un desánimo a su vida. Hay desánimos que nos llevan y nos abocan a los pies de Cristo. Y esos desánimos hasta cierto punto son buenos. Alguno pudiera estar en este día aquí en este lugar porque está desanimado. Y qué bueno que está aquí, porque este es el hospital para los desanimados. Este es el hospital para aquellos quebrantados del alma, aquellos que no hayan qué hacer, aquellos que tienen una encrucijada en la vida, están en un encuentro de dos caminos y no hayan qué decisión tomar. Pues le anuncio que ha venido al lugar correcto. Hay uno acá que no es religión, él habla, él le conoce. Este es como aquel pozo de Jacob donde se sentó Jesús a esperar a una mujer necesitada. Y aquí está él esperándole, esperándolo a usted. Este es su pozo de Jacob. Y aquella mujer llegó sedienta y no queriendo hablar con nadie, pero Jesús le dice: dame de beber. Y usted sabe la historia. Y ahora yo le repito, como el Señor le repitió a aquella mujer: si usted conociera el don de Dios y el lugar donde usted está sentado, usted le pediría a Él y Él le daría agua de vida y nunca más tendrá sed. Aleluya. El texto que hemos leído dice, hay ciertas palabras que quiero señalar y recalcar para poder llegar al último párrafo. Considerad. La palabra considerad es pensar sobre algo, analizándolo detenidamente. Y la palabra del Señor dice: considerad a aquel, ¿a quién? A Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esta palabra de considerar a Jesús es necesaria en la vida para que usted no se desanime. Usted que piensa que está sufriendo, usted que piensa que está solo, usted que piensa que Dios no lo oye, usted que piensa que Dios no lo puede usar, usted que está desanimado por cosas cotidianas de la vida. Ahora en este día vamos a observar al ejemplo de ejemplos, al maestro por excelencia, a Jesús de Nazaret. Y en cuanto más lo observe, sus problemas se van a quedar pequeños. Entre más observe a Jesús, su desánimo va a ir desapareciendo.
Entre más observe a Jesús, más esperanza habrá en su corazón. Entre más observe a Jesús y lo que Él hizo, habrá más fuerza para seguir adelante. Y le garantizo algo este día, y no lo digo solo porque hay que repetirlo para que sea un asunto sugestivo, no. Se lo garantizo este día, usted no saldrá igual de este lugar. Una iglesia, una vida que observa a Jesús de Nazaret, agarra fuerza, como que el alma pega un suspiro de oxígeno para seguir adelante en esta vida que nos llena de desánimos. Por eso la Biblia nos dice, consideren a aquel, a Jesús, analícenlo detenidamente, vean lo que Él hizo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y Él hizo una obra tan maravillosa que a veces nosotros la pasamos desapercibida por no leer detenidamente la Escritura. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué significa eso? Los ladrones que estaban al lado de Jesús empiezan a injuriarlo, pero después uno de ellos se arrepiente y alcanza la salvación. Uno de ellos reprende al otro desde la cruz y le dice, oye, tú y yo estamos acá justamente pagando nuestra condena, pero hablando de Jesús que estaba al medio, ningún mal ha hecho. El justo por los injustos, para hacer justicia de Dios en nosotros y presentarnos justos delante del Padre. El rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Aleluya. Y un predicador dijo muy certeramente, imagínese lo que nos dio su pobreza, ¿qué no nos dará su riqueza cuando aparezca en gloria el Rey de Reyes? Dios mío, una vida incorruptible. Entonces, esta palabra contradicción de pecadores, esa palabra contradicción significa una acusación injusta, una acusación mentirosa delante de un justo. Y es que Jesús fue condenado injustamente. Ciertamente dice la palabra de Dios, alguno padecerá, ¿verdad? Pero porque se lo merece. Pero Él no se merecía eso. Él no se merecía las escupidas. Él no se merecía los clavos. Él no se merecía la corona de espinas. Usted y yo sí la merecemos. Pero Él tomó nuestro lugar para que este día estemos tranquilos en este lugar. Con la familia que tiene, con los hijos que tiene, con el hogar que Dios le ha dado, con la ropa con la que Dios le ha vestido, con una vida nueva que Dios le ha regalado. Y eso todo al sacrificio de Él. Por eso todos los gloria a Dios son bien dichos en este lugar. Nadie se enoja porque usted dio un grito de alabanza a Dios, porque Él se lo merece todo. Todo se lo merece Él. Vamos en esta hora a meditar detenidamente en los sufrimientos de la cruz. Y yo quiero que se vaya conmigo al Salmo 22. El Salmo 22 es una profecía. Y en el Salmo 22 están relatados uno a uno los sufrimientos del Mesías. Salmo 22. Aleluya. Salmo 22. Mantenga su Biblia ahí. Vamos a ir poco a poco. Porque miren, hay gente que piensa que Dios no le entiende. Porque hay gente que piensa que pues Dios es Dios y está allá en su gloria. No, pero es que Dios se hizo hombre. Y como hombre padeció más que todos nosotros. Más que todos nosotros. Es más, nosotros somos hasta cierto punto más bendecidos de lo que fue la vida de Jesús en la tierra.
aunque usted no lo crea. Una vez una persona le dijo: maestro, te seguiré. Y el Señor le dice: las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar su cabeza. Otro le dijo: Señor, deja que entierre a mis padres y te seguiré. Y el Señor le respondió hasta cierto punto bastante duro y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. No hay nada que pensar acá. Si me vas a seguir, dijo Jesús, sígueme. Si tú me quieres poner en una balanza con tus bailes y con tu vida desenfrenada, mejor sigue en tu vida desenfrenada. No me pongas a mí en una balanza de un canal favorito con voy a la iglesia o me quedo en el sofá viendo mi canal favorito. Dios no es competencia de nadie. El que lo quiere seguir, sígalo. El que lo quiere seguir, tome la cruz. Niéguese y sígalo. Y el que sigue a Jesús no se arrepiente jamás. Yo no me arrepiento de seguir a Jesús. Él es bueno y para siempre es su misericordia. El que se sacrifica para Dios, Dios tiene grandes recompensas para él. No ponga a Dios en una balanza de nada en la vida. O todo o nada. Ese es Dios. Pero quien dice no, un poquito de Dios y un poquito de lo otro, eso no funciona. Vamos en esta hora a adentrarnos en los sufrimientos de la cruz. Capítulo 22 de Salmos, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El primer sufrimiento y el más grande fue una separación que él nunca había experimentado. La experiencia de la separación de su Padre. Entienda, Padre, Hijo y Espíritu Santo han convivido desde la eternidad hasta la eternidad. Pero Dios hizo un paréntesis en la historia y Él tomó un cuerpo y se hizo hombre. Eso es difícil de entenderlo. Por eso los judíos no aceptan la persona de Jesús como Dios. Ellos dicen, no, fue un profeta o fue un ángel, dicen otras religiones. No, Él era Dios vestido de humanidad. Era Dios antes de venir a la tierra y sigue siendo Dios ahora mientras hablo. Entonces, cuando Él está en la cruz, la palabra del Señor dice que Él tomó sus pecados y los míos. Y el pecado hace una separación del hombre con Dios. Y eso era algo que el Hijo nunca había experimentado, pero lo tuvo que experimentar en un cuerpo como este. El grito más angustiante de la cruz no fue, tengo sed. El grito más angustiante de la cruz no fue cuando le entregó María a Juan y a Juan a María como parientes, ahora no. Ni tampoco fue, Padre, perdónalos, no. El grito más doloroso, el grito más angustiante de la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Eso es una experiencia que todos nosotros sí la podemos entender. Porque vivíamos en pecado, andábamos en pecado, caminábamos en pecado. Y separados de Dios, discúlpeme la referencia, pero separados de Dios, el ser humano es como un animal salvaje. No hay reglas, no hay guianza. Dice lo que quiere, habla como quiere, mira lo que quiere, anda a sus anchas en el camino ancho. Pero cuando conocimos a Cristo, daríamos lo que sea para que nadie nos separara de esta maravilla más grande que hemos hallado en nuestra vida. Más grande que la droga, más grande que el dinero, más grande que todo el pecado del mundo, más grande que todos los paraísos de la tierra que el ser humano ha recorrido. Es Jesucristo el Señor.
Y todo el que lo ha conocido no lo quiere soltar en su vida. Pero Jesús experimentó ese abandono, esa separación, ese infierno. Fíjense que hay un dicho que dijo un predicador muy certero también. El infierno es el infierno no por las llamas ni los tormentos. El infierno es el infierno porque Dios no está ahí. Y el que está en el infierno está separado de Dios eternamente. El cielo es el cielo, no por los ángeles, ni por las calles de oro, ni los mares de cristal. El cielo es el cielo porque Jesús está ahí. Y los que están ahí para siempre con Él. Entonces, la presencia de Dios en nosotros, fíjense qué bonito es esto. El que ya murió en pecado y lastimosamente no se puede hacer nada, ni aunque le oren, ni aunque le hagan un novenario, no se puede hacer nada. El que muere en pecado es sellado por la muerte como pecador eternamente. Y el que muere salvo es sellado por la muerte como salvo eternamente. Entonces usted está aquí, no ha pasado a la eternidad, está todavía en este cuerpo, respira, puede tomar decisiones. Bienaventurada esta mañana, que es una mañana de oportunidad para aquellos que no tienen a Cristo. Este día usted puede sellar su salvación eterna al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay por qué vagar en el pecado. No hay por qué vivir en el dolor. No hay por qué vivir en el quebranto. No hay por qué estar desanimado. Cristo vive y Él tiene la esperanza para nosotros. Entonces, la separación de Dios el Padre con Dios el Hijo en la cruz. Qué tremendo esto. Eso de que a la gente le agarra depresión y que no le dan razón a la vida, quieren quitarse la vida. Y bueno, tantas cosas. El otro día, hace tiempo yo veía un documental de cuánta gente se ha tirado del Golden Gate. Mucha gente, y todavía aún aparecen videos de gente lanzándose al vacío. Y pues la caída a una altura como esa es como caer en cemento. Solo una persona creo que ha sobrevivido la caída del Golden Gate. Pero de ahí ancianos, jóvenes, mujeres, hombres se han tirado de aquel lugar. ¿Por qué? Porque no le dan razón a la vida. La vida cristiana no es tan extravagante como muchas personas piensan, pero somos felices. Te va a salir de aquí. La mayoría, o vamos a decir el 50%, dice: este día es día de ir al restaurante. Y usted ya está pensando en los tacos, los ve volando ahorita. Sí. Olive Garden, Cheesecake Factory. Algo otro en la lonchera. Como sea, pero usted es libre de escoger dónde ir. Porque nadie lo está arrastrando ahora a inyectarse droga. Lo liberaron y ahora decide salir con su familia a un lugar donde hay paz, donde hay gozo. Se vuelve a enamorar de su esposa y le tira piropos y viceversa. La esposa, eso espero, ¿no? Y le dice: ay, mi chiquitín tan bonito. Y lo siente un halago, ¿no? Dios puede renovar el amor en los hogares. El amor de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. El amor de esposo a esposa. La unidad que se perdió, la vida que el diablo le robó, Dios se la devuelve multiplicada para la gloria de su nombre. ¿Para qué? Para que ahora en su casa ya no se oigan música mundana, sino alabanzas al Dios de la gloria. Porque hay razón para cantar y para decir un gloria a Dios este día. Hay razón. Y es que estamos conectados con el Padre. Fíjese que no importa lo que diga toda la gente a su alrededor. Si usted tiene comunión con Dios, en el carro puede ir hablando con Dios. Y usted le dice: Dios mío, te alabo, te exalto,
y usted siente la presencia de Dios. Usted está conectado con el Padre porque hubo uno que se desconectó del Padre. Para que usted a través de eso esté conectado con Dios. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared de en medio que nos separaba y tomando y aboliendo en su carne las enemistades y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora ya no son extraños ni advenedizos, dice el Señor, sino conciudadanos del reino de los cielos. Una compañía formidable de gente que tiene el nombre escrito en las alturas por la sangre del Cordero. Verso 2. Dios mío, clamo de día y no respondes. Dios mío, aleluya. Y de noche y no hay para mi reposo. Eso es el silencio de Dios. ¿Sabe que el silencio de Dios aturde? El silencio de Dios puede volver loca a una persona. Saúl, Dios lo deja. Y cuando Dios lo deja, eso es el juicio más terrible que un ser humano puede experimentar, que Dios lo deje. Y Saúl fue abandonado por Dios. Entonces en el silencio de Dios, porque él consultaba a Dios y no había palabra de Dios para él, ¿sabe qué terminó haciendo? Se fue donde una hechicera a consultar a los demonios, porque el silencio de Dios aturde, el silencio de Dios desespera, el silencio de Dios hace que el ser humano busque otra voz, porque no sabe a dónde ir, no hay dirección en su vida, no hay nadie que le ayude. El silencio de Dios aturde, turba la mente, confunde el corazón. Hermano, si usted siente que Dios le habla, abre la Biblia y ora a leer la Biblia. Se para el predicador en el púlpito, sea pastor o quien sea, y Dios le habla, dele gracias a Dios. Si usted va en su vehículo manejando y siente que Dios le habla, dele gracias a Dios. Si siente escalofríos que le cubren de los pies a la cabeza, dele gracias a Dios. Porque no habita en el silencio. La voz de Dios resuena en la naturaleza. Al acostarse, cuando se levanta, cuando duerme, Dios le habla en sueño. Dios usa al profeta, Dios usa la Biblia, pero no está abandonado por Dios. Aleluya. Y a algunos Dios les está hablando hoy. Pero hubo uno que se merecía con todas las de la ley ser oído, y no lo oyeron. Al justo, el santo de los santos, el más limpio y el más puro, se le cerró el cielo. El que más oró angustiosamente. Este es el segundo sufrimiento de la cruz. El silencio de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. En el verso 3 al verso 5 hay algo tan magnífico, tan excelente, tanto que podemos aprender de estos versos. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hubo un hombre, y de este hombre he hablado numerosas veces, que se llamó Manasés. Fue hijo de Ezequías y le nació en el tiempo de gracia que Dios le dio de 15 años. No se suponía que naciera, pero nació. Pero Manasés mató sus hijos, sacrificándolo a dioses paganos. Era brujo,
era hechicero, le gustaba la adivinación, le gustaba la astrología. Llenó al pueblo de Israel de sangre, de homicidio. Profanó el templo de Jehová metiendo sus ídolos al templo de Jehová. Manasés fue una de las personas y de los reyes más malos que pudo tener Israel. Y un día llega el juicio de Dios y se lo llevan preso. Pero la Biblia dice que Manasés, que había matado a sus propios hijos, que era brujo, homicida, idólatra, y puede ponerle todo lo que usted quiera además, y no se equivocaría, estando en las cadenas y en la cárcel donde se fue, clamó a Dios y Dios lo oyó. Y la Biblia dice, y porque él se humilla, Dios lo oye y le quita las cadenas y lo devuelve a Israel y lo vuelve a poner por rey sobre Israel. Dios oyó a ese malo, pero al justo no oyó. Al santo se le cerró el cielo, porque Jesús nació para eso, para hacer una ofrenda, para morir en la cruz. Él no nació para tener mansiones como muchos creen. Él no nació para ser millonario ni un gran político militar. No, nació para hacer la ofrenda perfecta. Pero se coronó rey de reyes cuando se levantó de la tumba. Y ese reinado que él tiene, no hay nadie que lo pueda superar, ni igualar, ni retar, ni desafiar. Él es rey de reyes y señor de señores. A él sea toda la gloria. Por su silencio, hoy nosotros tenemos respuesta de Dios. Segundo sufrimiento, el silencio de Dios. Versos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Otro sufrimiento de la cruz, la burla y el escarnio. Qué feo es que le hagan burla a uno, hermanos. ¿Sí o no? ¿A cuántos alguna vez le han hecho burla? Cuando uno es niño es más terrible, porque los niños son bien sinceros. Los niños, yo me recuerdo que ponen sobrenombres bien acertados. Son crueles porque son sinceros. Y la burla no viene por solo reírse, no. La burla va ligada a un defecto de uno para que sea burla de verdad. Jesús experimentó la burla. Es que yo quiero que usted haga un contraste de que lo que Jesús sufrió no se lo merecía. Y si nos ponemos en la balanza, porque aquí no es de pensar en otra persona, sino yo. Si me comparo con Jesús, salgo perdiendo en creces. Abismalmente salgo perdiendo. La balanza se inclina para el juicio de mi lado. Él no tenía nada que señalarle. Él no tenía nada que imputarle. No se halló engaño en su boca. A los que le maldecían, él los bendecía. Tentado en todo, pero sin pecado. Y eso nosotros no lo vemos acá, porque todo ser humano tiene pecado, pero él no tenía pecado. ¡Qué maravilla ha de ser haber visto a Jesús de Nazaret! Caminando por la calle se sentía algo. Que él anduviera, que él se parara en la barca a hablar, vida salía de sus labios. Algo había en él. No era normal, porque no ha habido otro ser humano igual que él. Él fue la maravilla más grande que pisó esta tierra. Él es el gran yo soy que se hizo hombre. ¿Entiende eso?
El que habló con Moisés desde la zarza caminó en Jerusalén. El que abrió el mar rojo, aquella gran roca de donde salió el agua, ahora tenía vida y hablaba a los hombres. Y sabe la gran maravilla de este día, que Él está aquí en esta hora. Oh, no está en Jerusalén. Está acá en San José, donde usted lo invoque. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Qué terrible. Nadie le hace burla a un ciego. Nadie le hace burla a un sordo. Es más, hay una maldición en la Biblia que dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Yo, Jehová tu Dios. Entonces, el problema de la burla de Jesús es que era una burla grotesca, porque Él estaba clavado en la cruz. ¿Cómo se va a reír usted de una persona que se está muriendo? ¿Cómo? Cualquiera que acá le hace burla a una persona que atropellaron en la calle y que está tirando sangre por la boca, ¿quién de ustedes o quién de nosotros o qué ser humano se acercaría a hacerle burla? La magnitud de burla que Jesús tuvo sobrepasa lo que nosotros a veces nos imaginamos, porque Él es un reo de muerte en ese momento. ¿Cómo usted le va a hacer burla a alguien que se está muriendo en una cruz? Es como hacerle burla a alguien que está amarrado para ponerle la inyección letal, o sentado para electrocutarlo en la silla. Eso es insólito, inconcebible. Pero no, en ese momento no había misericordia. Se paraban delante de aquel Dios hombre y le decían: miren, a otro salvó y Él no se puede salvar. Sálvate, bájate de la cruz, Rey de los judíos, y te creeremos que eres el Hijo de Dios. Y cuando Él dice: Elí, Elí, lama sabactani, dicen: oigan, haciéndole burla, llama a Elías, vamos a ver si viene a rescatarlo Elías. Pero Él estaba hablando en arameo. La gente no entendía. ¿Quién le hace burla a un crucificado? Pero Él cargó con el pecado de todos nosotros. Eso es lo que a mí me quebranta el alma. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Aleluya. Por eso termina la palabra de Dios en Isaías 53. Por eso su generación no podrá ser contada. ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio ha salvado a millones en México, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en la China comunista, en la Unión Soviética, en las civilizaciones que ahora ya no existen. El Rey de la Gloria se coronó en el corazón de ellos, y ahora Él vive aquí. Mire, en el corazón mío está el Rey de la Gloria, y se ha coronado en nosotros. Y ahora podemos decir: valió la pena la cruz de Cristo. ¿Alguien le da la gloria a Dios en este día? Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Es bien impresionante, hermano. Mire, esto es una cosa impresionante
comprensible para los que leemos la Biblia, pero es que es algo que no deja de asombrarnos a nosotros. No hay quien ayude. ¿Usted se imagina a toda la gente que ayudó a Jesús en 3 años de ministerio? La mujer del flujo de sangre, los que tenemos registro, porque no fueron solo los que están en la Biblia. Hay muchos cientos, quizás hasta miles de milagros que no se han escrito en la Biblia. Y el apóstol Juan dice que si se escribieran, no caberían en el mundo todos los libros de las cosas que él hizo. Pero las que están escritas, dice acá, es para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero mencionemos algunos milagros. Lázaro, el muerto, que resucitó después de 4 días. Bartimeo, el ciego. El endemoniado gadareno. La mujer del flujo de sangre. Zaqueo, el publicano y jefe de publicanos. Mencionemos los milagros. 5,000 a los que les dio de comer, 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Y en otra ocasión 4,000, esa es una gran multitud. Y después lo vemos mandando a 70 de 2 en 2 para que echaran fuera demonios. Y de esos discípulos escoge a 12 íntimos que iban a estar más cerca de él. Y de esos 12 escoge 3 que estaban siempre más cerca de él. Estuvieron en el monte de la transfiguración. Y ahora se lo lleva al monte de Getsemaní o al huerto de Getsemaní para que oraran con él. Pero llega un momento donde no hay nadie. ¿Usted piensa que lo han abandonado y que Dios no entiende que lo han abandonado? Dios entiende porque a él lo abandonaron cuando lo iban a crucificar. En el momento que necesitaba más gente orando al lado de él, no había nadie. Se le durmieron los pocos que habían. Y en la cruz no hay multitudes de ciegos o paralíticos queriendo ayudarle, poniendo su vida por él, o sordos que ahora oían por mérito de él. No había ningún enfermo sanado por él que estuviera defendiéndolo. No había quien ayudara a Jesús en ese momento. Yo quiero que usted vea a Jesús como un gran campeón, un hombre valiente que se enfrentó al dolor, a la soledad, a la tristeza, al silencio, al abandono, como un gran rey valiente. Yo no me avergüenzo de ser hijo de Dios. No me avergüenzo de ser llamado cristiano, porque este Cristo para mí es el valiente más grande que ha caminado en la tierra. Él es el campeón de campeones. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Pero llegó un momento donde no había quien le ayudara. Gritó: tengo sed, y nadie le ofreció agua. Antes bien le dieron vinagre. El que le había dado de comer a 5,000 ahora no tenía un vaso con agua. ¿Qué le parece? Qué paradoja de la vida. Si usted piensa que tiene por qué quejarse o alejarse de Dios, lo lamento, usted está en un gran error. Quien tenía muchas razones para dejarnos perecer y que nos fuéramos al infierno es el Hijo de Dios. Pero aún así afrontó con valentía el sufrimiento de la cruz. Y ganó. Él no podía humanamente, porque algunos piensan y dicen: no, pero es que como era Dios hecho hombre, con sus poderes divinos, él mermó, le puso anestesia al dolor. No, Señor, lo tenía que sufrir todo. Lo sintió todo. Qué terrible es. Y de repente, hablando del abandono, de que no había quien le ayudara, el que le entrega viene y lo entrega con un beso. Y le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, uno de los íntimos de Jesús. Ahora era el que le entregaba a la muerte. Qué triste. Si usted siente que ha sido traicionado alguna vez, no está solo. A Jesús lo traicionaron. No una, sino muchas veces.
Y sabe que el Señor todavía sigue sufriendo la traición de nosotros, sus hijos. A veces lo traicionamos a Él, aunque no nos guste, aunque no digamos amén. Muy dentro de nosotros sabemos que a veces le hemos traicionado, que no merecemos este púlpito, que no merecemos esa silla, que no merecemos este templo, que no merecemos cantar ni mencionar ese nombre tan maravilloso en nuestros labios. No merecemos nada de lo que Él nos ha dado, pero aún así, por los méritos de Cristo, nos ha coronado de favores y de misericordias. Alaba, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces ahí nosotros tenemos también que entrar en una reflexión. Si alguien ha sufrido a Jesús, y todo en un momento, al menos nosotros un año sufrimos una cosa, de ahí a los 10 años sufre otra. Jesús lo sufrió todo en un momento, de un día para otro. Por eso es que cuando Él está orando en Getsemaní, Él estaba en tal estrés que empezó a sudar sangre mezclado con sudor. ¿Por qué? Porque el estrés que tenía era tan grande que los vasos capilares, los vasos sanguíneos empezaron a explotar. ¿No le ha pasado? No sé si a alguno le ha pasado que por el estrés se le revienta un vaso sanguíneo en el ojo y anda a veces rojo el ojo. Ese es estrés. Jesús tenía tal estrés que no solo en sus ojos, todo su cuerpo empezó a colapsar desde aquella noche que oraba por nosotros. Qué terrible esto. Vamos a seguir más, si no vamos a estar aquí mucho tiempo. Verso 12 y verso 13. Verso 12 y 13. ¿Lo puede leer por favor fuertemente? Me han rodeado muchos toros. ¿Qué cosa más tremenda de graficar esto que Él siente? Los sufrimientos del Mesías. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Perdón. ¿A qué se refiere? Fíjese que a veces uno enfrenta cosas muy humanas. Una ofensa de alguien, un desprecio de alguien, una crítica de alguien, una murmura de alguien. Pero qué difícil es enfrentar enemigos invisibles. Creo que esos son los más difíciles de enfrentar. Usted puede enfrentar la crítica, puede enfrentar la murmura, el desprecio, todo lo humano que viene de humanos imperfectos hacia otro humano imperfecto. Uno lo puede sobrellevar. Pero qué terrible es sentir el acoso de los demonios, el ataque del infierno. Gente desesperada, infeliz, teniendo todo para ser feliz. Buen sueldo, techo, carro, no son felices. Qué terrible eso, ¿no? ¿Saben cómo se llama eso? Un acoso espiritual de los demonios. Los demonios son como unos buitres, aves carroñeras que quieren devorar las almas de los seres humanos. Están ahí esperando. Ellos quisieran que al que anda deprimido y triste fuera ahí a Home Depot a comprar un lazo, a darse veneno, que tome lejía, pastillas, lo que sea. El diablo quisiera llevarse cada alma. Y algunos Él ha dado saltos de alegría porque se los ha llevado a la eternidad. Son de Él eternamente. Oiga lo que le digo yo, y yo oro a Dios de que Dios le abra el entendimiento en este momento. Si usted no está muerto, es porque Dios tiene propósitos con su vida. Si el diablo no se lo ha llevado en un accidente, en una sobredosis, en una depresión, es porque el amor de Dios sigue latiendo permanente por usted.
Y este día lo ha traído para cambiarle la vida eternamente. No un año ni 2 años. Su vida va a ser nueva de ahora en adelante. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. El Dios que yo tengo puede cambiar vidas. No por 10 años ni 20. Eternamente las cambia. Aleluya. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida para siempre? Para siempre. Aleluya. Jesús tenía un enfrentamiento. Fíjese que cuando llegan a arrestarlo, Él dice unas palabras. Creo que los discípulos en ese momento no entienden. Les dice, ya, no oren. Viene el que me entrega. Porque este momento es la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que ese era un momento de un permiso que Dios le daba al reino de las tinieblas de hacer lo que quisieran con el Hijo de Dios. Hagan lo que quieran. La concentración de demonios ese día en Jerusalén, creo que no ha habido otra que se le haya igualado. Todos los demonios. Es que usted tiene que entender la eminencia que Jesús es en el reino espiritual. Nadie, nunca, ningún ser humano había habido como Jesús de Nazaret. Los demonios que tienen no sé ni cuántos años de existencia, de creación, ellos vieron nacer vieron a Adán ser creado, vieron nacer a Abel y a Caín, a Salomón, a David, a Abraham, menciónelos todos, a los profetas, ellos los vieron a todos. Y sí, eran llenos del Espíritu Santo, muchos de ellos. La gran diferencia es que en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero Jesús no. Todos los días, a toda hora, a todo segundo, el Espíritu de Dios estaba sobre ese ungido. Eso era impresionante. Entonces los demonios que habían hecho caer a tantos ahora se enfrentaban a uno que no podían tirar, ni tumbar, ni le hallaban palabras malas, ni actitudes malas. Hermano, esto era impresionante. El viento, el mar le obedecían. Las leyes naturales se sujetaban a él porque caminaba sobre las aguas. Un muerto de 4 días lo resucita como si nada, solo con su voz. No lo tocó siquiera, solo lo llamó por su nombre. Y sale aquel hombre muerto de 4 días ahora con un corazón latiente como un muchacho de 20 años, porque el que lo estaba llamando era aquel que lo había creado. Este era más grande que Ezequiel, más grande que Elías, más grande que Abraham, más grande que el día de reposo, más grande que el templo que veneraban los judíos, más grande que el patriarca Abraham, más grande que todos los ángeles que están en los cielos. Él es más grande que el mismo día y que la noche. Él es más grande que la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Él es más grande que todo lo que existe. Él es el gran yo soy, el verbo de Dios, la estrella de la mañana, el maná que descendió del cielo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué grande Jesús para nosotros. Dios mío. Y ahora, mudo, y los demonios estaban descuartizándolo, haciéndolo nada. Vamos a continuar. Del verso 14 al verso 16, hay 6 padecimientos físicos de Jesús. Del verso 14 al verso 16, he sido derramado como aguas, deshidratación. Vamos a ir una por una, rápidamente. Ya lo veo usted que tiene, como que tiene hambre. El Hijo de Dios fue apresado una noche. Toda esa noche no durmió. Lo golpeaban, le decían: si eres hijo de Dios o si eres profeta, dinos quién te golpeó, profeta. Le pusieron corona de espinas y empezó a sangrar desde ese momento.
le golpearon la cara. Pilato, en un intento fallido de salvarle la vida, lo manda a azotar y lo dejaron irreconocible. Los azotes romanos eran crueles y dejaban al descubierto tendones, músculos, nervios. Y él fue desfigurado entre los hombres para que se cumpliera Isaías capítulo 53. Qué expresión más grande la que dijo Poncio Pilato. Cuando vino aquel hombre desfigurado, él solo dijo unas palabras: he ahí el hombre. El hombre con todas las letras en mayúsculas, porque no hay hombre como Jesucristo, que haya sufrido por amor a pecadores. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de este gran hombre, Jesús. Y ahí estaba desfigurado, pero aún así ellos querían su muerte. Ya cuando él llega a la cruz y está muriendo en la cruz, la deshidratación es tan grande que esa expresión tengo sed es porque ya no aguantaba la deshidratación. Es terrible la deshidratación. Dice más adelante: y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Alguien se ha descoyuntado un hueso? Nosotros decimos allá en mi cantón, se zafó. Quizás una de las palabras más acertadas es dislocarse. A él le dislocaron los huesos. No le quebraron, porque no podían ser quebrados los huesos del Mesías, para que se cumpliera la escritura del Antiguo Testamento, que no tenía que ser quebrado ni un hueso suyo, pero sí se descoyuntaron sus huesos. Levante la mano el que se ha descoyuntado alguna vez. ¿Cuántos descoyuntados tenemos aquí? Yo también. A mí por una de esas ocasiones me tuvieron que inyesar por descoyuntarme el tobillo. Ni siquiera quebrado. Y él descoyuntado y nadie lo sobó. Nadie lo atendió médicamente. Yo quiero que usted entienda que nadie ha sufrido como Jesús. Aunque usted sienta que es digno de lástima, no, Señor. Hubo uno que sufrió más que todos nosotros juntos. A él lo abandonaron, a él lo escupieron, a él le descoyuntaron los huesos. Él no aguantaba la pérdida de sangre, que empezó a tener arritmia cardíaca. Y sobre todo el abandono del Padre. No me diga que lo que usted está pasando es un sufrimiento. No, por eso leímos Hebreos capítulo 12 verso 3. Mírenlo a Él para que su ánimo no se canse hasta desmayar. No se desanime. Observe a Jesús, no se desanime. Sígale sirviendo, no se desanime. Yo por eso tengo más ganas de servirle a mi Jesús. Más deseo de darle mi vida. Siento que no puedo, pero quiero más cuando lo veo a Él. Aleluya. Quiero adorarlo más. Quiero servirle más. Quiero llegar hasta el final sirviéndole a Él. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final para darlo todo por Él? Aleluya. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón empezó a fallarle. Como un tiesto se secó mi vigor, debilidad física, y mi lengua se pegó a mi paladar. La deshidratación era tan grande. Hay momentos donde una persona está tan deshidratada que siente que su lengua se pega, porque no tiene saliva. Está demasiado deshidratado. Necesita aunque sea un trago de agua. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Nuevamente dice el verso 16: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, refiriéndose a todos los hombres que le injuriaban. Horadaron mis manos, es decir, traspasaron mis manos y mis pies.
¿Alguien alguna vez ha tenido un accidente con un clavo? Sí. Que se ha metido un clavo, se ha parado en un clavo. Le voy a dar una referencia. ¿Ha visto los clavos que usan para la línea del tren, del ferrocarril? Semejantes a eso fueron los que traspasaron los pies y los brazos de Jesucristo. No podía ser en las manos donde lo clavaron, tenía que ser en la muñeca. ¿Sabe por qué? Porque el peso del cuerpo desgarraba. Si lo ponían en la mano, se podía desprender, porque desgarraba la mano. Tenía que quedar sosteniéndose en estos huesos. Nadie ha pasado ese dolor. Si a usted le ofenden, entienda que no le han ofendido. Si a usted o a mí no nos dan la mano, no llame eso prueba ni ofensa. Si hablan de usted algo malo, no lo tome como una ofensa. Si usted siente que está pasando una prueba porque no tiene dinero y no puede comprarse el teléfono que está de moda, o no tiene un televisor bonito, o tiene una cama que tiene 5 años o 10 años de tenerla, eso no es prueba. No bromeemos. Ni siquiera Jesucristo nos reprocha todo lo que Él sufrió. Antes bien, Él nos dice: no me trajiste incienso, me trajiste tus pecados. Me fatigaste con ellos, pero yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mi nombre, y de todos tus pecados no me acordaré jamás. Oh, gloria a Jesús. Dios mío. Verso 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿No le ha pasado a usted que a veces el tiempo como que se hiciera demasiado largo? Algunos quizás están sintiendo ahorita los últimos 10 minutos los más largos del mundo. Y Dios, ¿ya dónde va a terminar? No, hermano. ¿Qué va a ir a hacer allá afuera? A estar facebookeando, tiktokeando. Es una verdad. A perder el tiempo. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. La bendita palabra de Dios nos da vida, nos levanta, nos llena de esperanza, nos da fuerza para seguir adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay momentos donde el tiempo pareciera como que va más lento. Fíjese que hoy que venía en el avión, yo ya no aguantaba, hermanos. Salí muy de madrugada de allá, y como es de costa a costa, casi 6 horas en el avión. La última hora, yo había estudiado esto y lo venía leyendo y dije: ya sé lo que sintió el Señor. Como que fueron eternos. Y eso que yo venía sentado, con airecito, leyendo la Biblia, tranquilo. A él esos últimos minutos de vida pasaban tan lentamente que él dice: pudiera contar todos mis huesos mientras ellos me miran y me observan. Un espectáculo es lo que era Jesús en ese momento. Un espectáculo, un show exhibido. Y ese momento, como era la potestad de las tinieblas, tenían la autoridad de reírse, de hacer lo que quisieran. El diablo no sabía lo que estaba pasando, ni siquiera él entendía, porque si él hubiera entendido no hubiera matado al Rey de la Gloria. Oh muerte, yo seré tu muerte. Infierno, yo seré tu destrucción, dice la palabra de Dios. No, los demonios no llevaban a Jesucristo, Él llevaba a todas las huestes y a las potestades. Y en la cruz del Calvario los clavó a todos ellos. Por eso usted tiene victoria en este día.
cuando Él se levanta de la tumba, esa victoria de la cruz es ratificada, es sellada, es avalada por el Padre, diciéndonos: está sellado. Él, Jesús, es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esta fe ha vencido el mundo, ha vencido la depresión, ha vencido el abandono, ha vencido la tristeza, ha vencido la drogadicción. Él es el Rey que vence para siempre. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente. Póngase de pie, por favor. Verso 18. En el verso 17, la agonía. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Desnudo, completamente desnudo. Algunos dicen que sus propios discípulos y algunas mujeres no se acercaron a la cruz para no causar vergüenza al maestro, porque él estaba totalmente desnudo. Y la única que se acerca fueron los más íntimos, que era su mamá María, Juan, que le amaba profundamente, pero él estaba totalmente desnudo. ¿Qué le parece si a usted o a mí nos exhibieran totalmente desnudos en la calle, clavados en una cruz? Aquel gran hombre que le obedeció en un momento el mar, los vientos, que caminó sobre las aguas. Ahora era un espectáculo de un hombre desnudo, golpeado, desfigurado, un cordero degollado totalmente, inmolado. Estos son los sacrificios de la cruz de Cristo. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted sienta que en la vida ya no puede más, cuando siente que ya no puede seguir luchando, que siente que ya no hay razón de vivir, mire a Jesús y agarre fuerza. Jesús fue un valiente.